Buenas tardes, Dios les sea bendiciendo. Me alegra ver que la mayoría entregó la tarea. Hay detalles pendientes, pero quiero entregarles la calificación juntamente con la tarea que les voy a hacer el día de hoy. Ok, el tema de hoy es el mismo tema que tratamos la semana pasada. Pero en el caso de hoy vamos a revisar algo diferente. Ejemplo, tenemos que el área de un triángulo, como ya sabemos, es base por altura sobre 2. En matemáticas, hagan de cuenta, matemáticas es como un juego de lógica. Esto es como un rompecabezas. De acuerdo a lo que tú necesites armar, así tú vas a armar la fórmula que tú necesites. O sea, una fórmula la tenemos que aprender a desarmar y a armar de nuevo. Cuando nosotros ya lo sabemos hacer, no importa qué fórmula nos lo coloquen, ya más o menos vamos a poder trabajarla bien. Ejemplo, esta fórmula se utiliza cuando nos dan la base y nos dan la altura. Por lo tanto, aplicamos esta fórmula para hallar el área, que es lo que nos están preguntando. Pero, ¿qué pasaría si nos dan la base y nos dan el área, pero nos preguntan la altura? Para eso hay que saber desarmar esta fórmula y volverla a armar. ¿Qué quiere decir con desarmar? Que si lo que vamos a hallar es la altura, tenemos que despejar de esta fórmula la altura. Para eso tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido hasta el momento. ¿Cómo hacemos para despejar esta altura? Tenemos el 2 está en el denominador, al cruzar al otro lado pasa al multiplicar al numerador. Entonces vamos a tener que 2a va a ser igual a base por altura. Recuerden que el objetivo es dejar la h sola, porque es lo que nos están preguntando. Como la h todavía no está sola, esta b que está multiplicando, tenemos que mandarla al otro lado del igual a dividir. Si está multiplicando en el numerador, pasa a dividir en el denominador. Entonces tendríamos que 2a sobre b es igual a h. Aquí ya encontramos la solución. Cuando nos den la base y la altura, la base y el área, y nos pregunten la altura, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Ok? De la fórmula inicial obtuvimos esta. Recuerden que en matemáticas, cuando ya tenemos un igual, no importa si esto lo colocan de primero o lo dejan ahí. ¿Qué quiere decir? Que esta fórmula es lo mismo que decir que b es igual a 2 por área sobre b. Si esto es igual a esto, es lo mismo que decir que esto es igual a esto. No hay problema, no hay diferencia. Simplemente uno lo acomoda como uno quiera. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si nos dan la altura y nos dan el área, pero nos preguntan la base? De nuevo, siempre volvemos a la fórmula inicial. Y vamos a tener que área es igual a base por altura sobre 2. Como lo que nos están preguntando es la base, aquí tenemos que dejar sola, despejar solamente la base. O sea que la base tiene que quedar solita. El 2 lo mandamos a multiplicar y h la mandamos a dividir. El h se manda a dividir porque está multiplicando la base. Entonces tenemos, el 2 pasa a multiplicar, sería 2a es igual a base por altura. La h que la conocemos,
la mandamos a multiplicar al denominador. Entonces sería 2a sobre h es igual a la base. Para que se mire más bonito, pues invirtamos la cosa. Base es igual a 2a sobre h. Ok. Cuando nos preguntan la base y tenemos la altura y el área, la fórmula que vamos a utilizar es esta. Ok. ¿De qué nos sirve aprender a desarmar y a volver a armar las ecuaciones? Nos sirve porque usted solamente se tiene que aprender una ecuación. Y de esa ecuación usted saca todas las demás. Si usted no la aprende a desarmar, usted tendría que aprenderse 1, 2 y 3 ecuaciones. En un futuro, si Dios lo concede, vamos a encontrar que de una sola ecuación salen cerca de 10 ecuaciones. Ahora imagínese usted para aprenderse 10 ecuaciones no queda fácil. Es mejor aprenderse la original y de la original usted saca todas las demás. Recuerden, es un rompecabezas. Hay que armar y desarmar las ecuaciones, aprender a armarlas y desarmarlas. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo en todos estos meses que hemos estado estudiando matemáticas. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente ejercicio. Vamos a aplicarlo a armar y desarmar con la fórmula de Herón. Recordemos la fórmula de Herón que nos dice. La fórmula de Herón nos dice que el área es igual a la raíz cuadrada de P por P menos A, o sea, menos un lado, por P menos el otro lado, por P menos el tercer lado. Sabiendo que P es igual a la suma de los tres lados, A más B más C, dividido entre 2. Ahora, el siguiente ejercicio es, asumamos que a usted le dieron los tres lados. A usted le dieron A, le dieron B y le dieron C. También a usted le dieron la base del triángulo. Lo que le van a preguntar aquí es la altura. Esto es lo que le dan. Esto es lo que le están preguntando. Aquí no le están preguntando el área. Pero hay algo importante acá. Le están preguntando la altura. Entonces, dentro de las fórmulas que ustedes recuerdan que el área es igual a base por altura sobre 2. Como le están preguntando la altura, de aquí despejamos h. Por lo que miramos anteriormente, el 2 pasa a multiplicar y el b pasa a, y el b pasa a dividir, entonces sería 2a sobre b. Tenemos que altura es igual a 2 por área sobre b. Ok. Mire que no le están dando ni el área ni la base, pero sí le están preguntando la altura. ¿Qué tenemos que hacer? Nos dieron la base, no hay problema, pero no nos dieron el área. Ahora, como no nos dieron el área, hay que encontrar primero el área. ¿Y cómo hallamos el área? Utilizando la fórmula de Herón. Y para hallar la fórmula de Herón solamente necesitamos conocer A, B y C, que son valores que nos dieron. En resumen, ¿qué nos quiere decir? A veces para encontrar un valor tenemos que hallar otros valores. Y si para encontrar esos otros valores tenemos los datos, no hay problema. ¿Ok? Con estos datos, esta es la base. Con estos datos que son los lados, podemos encontrar el área. Cuando encontremos el área,
lo reemplazamos acá y lo dividimos por la base que nos la dan y podemos hallar la altura. Esto es una especie como de mapa. Para llegar a un sitio tenemos que haber primero llegado a otro sitio. Para encontrar algo tenemos que haber primero encontrado otra cosa. ¿Ok? Ahora sí comenzamos con los ejercicios. Nos dicen, para el primer ejercicio, nos dicen que el área vale 20 y que la altura vale 4. Nos preguntan cuánto es la base. ¿Cuánto es la base? Entonces en nuestra mente comenzamos a recordar las fórmulas. Área de un triángulo tenemos la fórmula general y tenemos la fórmula de Herón. Entonces por lo general siempre vamos a escribir lo que nos dan y luego las fórmulas que podemos utilizar. Sabemos que área es igual a base por altura sobre 2 y luego confirmamos qué tenemos y qué no tenemos. ¿Tenemos área? Sí, tenemos área. ¿Tenemos base? Es lo que nos están preguntando. ¿Tenemos altura? Sí, tenemos altura. O sea que tenemos todos los datos menos lo que nos pregunta. Quiere decir que podemos despejar y aquí B y lo hallamos de una vez. Comenzamos. Para despejar B, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado a todo. Y el H que está multiplicando en el numerador pasa a multiplicar lo que esté en el denominador. Entonces vamos a tener que 2 por área sobre H es igual a la base. Como ya sabemos que estos pueden intercambiarse, no hay problema. Tenemos 2A sobre H. Comencemos. 2. ¿Cuánto vale A? A vale 20. ¿Y H cuánto vale? H vale 4. Entonces tenemos 2 por 20, 40 sobre 4. Esto nos va a dar 'Cuánto es 40 sobre 4? 10. Ok, vamos a ver si está correcto. El área vale 20, la altura vale 4. 2 por 20 nos da 40. 40 dividido en 4 nos da 10. Y hemos encontrado la base que era la que nos pedían. Respuesta. La base es 10. Entonces en el siguiente ejercicio tenemos un triángulo donde la base vale 8 y cada uno de los lados vale 10 y 10 centímetros. Nos están preguntando cuánto vale esta altura. Ok, ¿qué datos tenemos? Tenemos cada uno de los lados. Tenemos que el lado A vale, digamos que este es el A, 10. El lado B también vale 10. Y el lado C vale 8. Ahora, sabemos que la base que nos da es este lado. Por lo tanto, la base también vale 8. La base es el lado C. Nos preguntan la altura. Ok. Recordando la fórmula general del triángulo, para hallar el área, tenemos que área es igual a base por altura sobre 2. Tenemos que encontrar la altura, por lo tanto de esta ecuación que tenemos aquí hay que despejar la altura porque es lo que vamos a hallar. Despejando la altura, este 2 pasa a multiplicar y el b pasa a dividir. Entonces vamos a tener que 2 por el área dividido entre b es igual a la altura. Lo volteamos, sería altura es igual a 2 por el área sobre b. Tenemos la base,
que es este mismo lado. Pero no tenemos el área. Como no tenemos el área, tenemos que recordar otras fórmulas que tengan el área. Ah, pero tenemos los lados. Como tenemos los lados, podemos hallar el área utilizando la fórmula de Herón. ¿Ok? Entonces comenzamos. Vamos a hallar el valor primero de P. Porque para hallar la fórmula de Herón necesitamos el valor de P. La fórmula de P es sumando los tres lados. O sea, A más B más C sobre 2. O sea, 10 más 10 más 8 sobre 2. Aquí nos daría 28 sobre 2 es igual a 14. Ok, ya tenemos el valor de P. Vamos a escribirlo acá. P es igual a 14. Ok, ya estamos listos para utilizar la fórmula de Herón. Vamos a borrar todo para crear espacio. Vamos aquí a recordar la fórmula de la altura, que la altura era igual a 2 por el área sobre la base. Ok, ahora la fórmula de Herón, ¿qué nos dice? ¿Por qué tenemos que utilizar la fórmula de Herón? A propósito, para poder hallar el área. Cuando encontremos el área, lo entramos aquí y ya tenemos todos los datos para encontrar la altura. Entonces aquí tendríamos P menos un lado, P menos el otro lado, P menos el tercer lado. Ok, P sabemos que vale 14. Ahora, 14 menos un lado, 10. 14 menos el otro lado, que es 10. 14 menos el otro lado, que es 8. Entonces tenemos 14. 14 menos 10, 4. 14 menos 10, 4. 14 menos 8, 6. Toda esta multiplicación nos va a dar 1344. Sacando la raíz, tenemos que el área vale 36.66. Ok, este es el otro dato que necesitamos para poder encontrar la altura. O sea que el área es igual a 36.66. Vamos ahora a borrar y terminamos el ejercicio con la fórmula que ya encontramos de la altura. Ok, tenemos de la fórmula de altura, tenemos que altura va a ser igual a 2 por área sobre la base. ¿Cuánto es el área? El área la encontramos acá. A veces no nos dan un dato, como les dije anteriormente, entonces hay que utilizar otras fórmulas para obtener ese dato. No nos dieron el área, pero utilizamos la fórmula de Herón para encontrar esa área. 2 por el área, que es 36.66, dividido entre la base, que sí nos la dieron, que es 8, multiplicando 2.36 2 por 36.66, eso nos da 73.32, dividido entre la base, que es 8, eso nos da 9.165. Ok, respuesta. La altura que nos preguntan es 9.165. Aquí terminamos. Como en la vida a usted no siempre le van a dar los datos, o no vas a obtener las cosas inmediatamente. Tienes que buscarlas. Y así mismo es en matemáticas. A veces no te van a dar los datos exactos para encontrar y aplicar la fórmula. Tienes que armar y desarmar la fórmula, y a veces utilizar varias fórmulas para encontrar un dato que te ayude a encontrar el otro dato. Aquí nos dieron los lados y nos dieron la base.
nos preguntaron la altura. Teníamos que utilizar esta fórmula para hallar la altura, pero no nos habían dado el área. Pero con los datos que nos dieron, podíamos encontrar el área. Eso fue utilizando la fórmula de Herón. Al haber encontrado el área, ya tenemos todo para saber cuánto vale la altura. Para hallar uno, hay que encontrar otros. Pero lo principal, hay que saber armar y desarmar las fórmulas. Muchas gracias.